Cerca de ti quiero estar. Cuando el día empiece a brillar, vuelvo al lugar donde tu mirada encontré. Tu mirada ayer. Aquí estoy otra vez, como aquella primera vez. Sí, Padre Santo, aquí estamos, Señor, para escuchar tu voz, Señor. Nos disponemos en esta mañana, Señor, a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, con tu palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te entregamos este tiempo, Señor, para que tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy vamos a leer el capítulo 11 del libro de Daniel. He acompañado a Miguel para apoyarlo y fortalecerlo desde el primer año del reinado de Darío el Medo. Los reyes del sur y del norte. Ahora te daré a conocer la verdad. Reinarán otros 3 reyes persas y seguirá un cuarto rey, mucho más rico que los otros. Usará su riqueza para incitar a todos a luchar contra el rey de Grecia. Entonces surgirá un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y logrará todo lo que se proponga. Pero cuando esté en la cumbre de su poder, su reino será quebrado y dividido en 4 partes. Este reino no será gobernado por los descendientes del rey, ni tendrá el poder que tuvo antes, pues su imperio será arrancado de raíz y entregado a otros. El rey del sur crecerá en poder, pero uno de sus propios funcionarios llegará a ser más poderoso que él y gobernará el reino con gran autoridad. Algunos años después se formará una alianza entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del sur dará a su hija en matrimonio al rey del norte para asegurar la alianza, pero tanto ella como su padre perderán su influencia sobre el rey. Ella será abandonada junto con todos sus partidarios. No obstante, cuando uno de sus parientes llegue a ser el rey del sur, éste levantará un ejército, entrará en la fortaleza del rey del norte y lo derrotará. Cuando regrese a Egipto, se llevará consigo los ídolos de ellos, junto con objetos de oro y de plata de incalculable valor. Después de esto, dejará al rey del norte en paz por algunos años. Más tarde, el rey del norte invadirá el imperio del rey del sur para regresar pronto a su propia tierra. Sin embargo, los hijos del rey del norte reunirán un ejército poderoso que avanzará como una inundación y llevará al combate hasta la fortaleza del enemigo. Entonces, furioso el rey del sur saldrá a pelear contra los enormes ejércitos reunidos por el rey del norte y los derrotará. Después de arrasar con el ejército enemigo, el rey del sur se llenará de orgullo y ejecutará muchos miles de sus enemigos, pero su triunfo no durará mucho tiempo. Pocos años después, el rey del norte regresará con un ejército bien equipado, mucho más numeroso que antes. En esos días habrá una rebelión general contra el rey del sur. En cumplimiento de esta visión, hombres violentos del pueblo de Israel se unirán a esa rebelión, pero fracasarán. Después llegará el rey del norte y sitiará una ciudad fortificada y la conquistará. Las mejores tropas del sur no podrán hacer frente al ataque. El rey del norte avanzará sin oposición, nadie podrá contenerlo. Se detendrá en la gloriosa tierra de Israel, decidido a destruirla. Hará planes para avanzar con la fuerza de su reino y formará una alianza con el rey del sur.
Le dará en matrimonio a su hija con la intención de derrotar al reino desde adentro, pero su plan fracasará. Después dirigirá su atención a la región de la costa y conquistará muchas ciudades. Sin embargo, un comandante de otra tierra pondrá fin a su insolencia y lo hará retirarse avergonzado. Se refugiará en sus propias fortalezas, pero tropezará y caerá y no se le verá más. El sucesor del rey enviará un cobrador de impuestos para mantener el esplendor del reino, pero morirá al cabo de un breve reinado, aunque no como resultado del enojo ni en batalla. El siguiente en subir al poder será un hombre despreciable, quien no está en la línea de sucesión al trono. Cuando menos lo esperen, tomará el control del reino mediante adulación e intrigas. Arrasará a los grandes ejércitos que se le opongan, incluido un príncipe del pacto. Formará diversas alianzas mediante promesas engañosas. Se volverá fuerte a pesar de tener solo un puñado de seguidores. De improviso, invadirá los lugares más ricos del territorio. Luego repartirá entre sus seguidores el botín y las fortunas de los ricos, algo que sus antecesores nunca habían hecho. Hará planes para conquistar las ciudades fortificadas, pero esto durará un poco tiempo. Entonces se armará de valor y levantará un gran ejército en contra del rey del sur. Saldrá a la batalla con un ejército poderoso, pero será en vano porque habrá intrigas en su contra. Los de su propia casa causarán su derrota. Su ejército será arrasado y muchos morirán. Entonces, sin otro propósito que dañarse el uno al otro, estos reyes se sentarán a la mesa de negociaciones y conspirarán el uno contra el otro con el propósito de engañarse mutuamente. Pero eso no cambiará nada, porque el fin llegará a la hora señalada. El rey del norte entonces regresará a su territorio con muchas riquezas. En su camino se pondrá en contra del pueblo del pacto sagrado y causará mucho daño antes de seguir su viaje. Después, a la hora señalada, volverá a invadir el sur, pero esta vez el resultado será diferente, pues lo espantarán barcos de guerra de las costas del occidente, se retirará y volverá a su territorio. Sin embargo, descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado y premiará a los que abandonen el pacto. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada o los encarcelarán y les robarán. Durante estas persecuciones recibirán poca ayuda y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. El rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido, sin lugar a dudas, ocurrirá. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. En su lugar rendirá culto a los dioses de las fortalezas, un Dios que sus antepasados jamás conocieron, y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él al ponerlos en puestos de autoridad y al repartir la tierra entre ellos como recompensa. Luego, al tiempo del fin, el rey del sur atacará al rey del norte. El rey del norte saldrá precipitadamente en carros de guerra con sus conductores y una enorme armada. Invadirá varios territorios y los arrasará como una inundación. Entrará en la gloriosa tierra de Israel y muchas naciones caerán, pero Moab, Edom y la mayor parte de Amón escaparán de sus manos.
conquistará muchos países y ni siquiera Egipto se salvará. Se apoderará del oro, de la plata y de los tesoros de Egipto. Los libios y los etíopes serán sus sirvientes. Pero luego los alarmarán las noticias provenientes del oriente y del norte, y saldrán con furia a destruir y aniquilar a muchos. Se detendrá entre el glorioso monte santo y el mar, y allí instalará sus carpas reales. Pero mientras esté allí, terminará su tiempo de repente y no habrá quien lo ayude. Bueno, hasta aquí el capítulo 11 del libro de Daniel. Y recordemos que ayer empezó esta visión cuando se le presentó un ángel a explicarle, después de 21 días de oposición que hubo para llegar a esa respuesta a Daniel, y fue la visión que lo preocupó bastante, que Daniel tuvo que ayunar para poder pedirle al Señor y invocar a Dios y buscar su rostro para poder que le explicara qué era lo que significaba esta visión que él había tenido. Y en el capítulo 11 empieza la visión y la visión que tuvo Daniel fue precisamente lo que para ellos era profecía en ese entonces, 536 años antes de Jesucristo. Para nosotros hoy es historia, porque esa historia se cumplió más o menos unos 375 años de duración de esta visión, y es lo que aconteció después del reinado de Ciro. Recordemos que estaba Ciro en ese momento como rey de Persia, y ya el gobierno de Nabucodonosor y de los babilonios, de su hijo y de todos los que habían estado de Babilonia ya había pasado. Ya Persia era la potencia mundial. Recordemos que en varias visiones el Señor le mostró tanto a Nabucodonosor como a Daniel los acontecimientos de los reyes, de las potencias mundiales que iban a suceder. Y aquí sigue hablando el Señor en esta visión a Daniel, donde habla de los reyes del sur y los reyes del norte. Y le dice: ahora te daré a conocer la verdad. Reinarán otros 3 reyes de Persia, y seguirá un cuarto rey mucho más rico que los otros. Mire que esto es historia, y esto que está aconteciendo en este momento, lo que le está diciendo a Daniel es que los 3 próximos reyes, y el cuarto va a ser de Persia, el cuarto va a ser más poderoso que todos. Está hablando precisamente del rey Artajerjes. ¿Se acuerdan? El que se casó con Esther, y eso más o menos ocurrió 475 años antes de Jesucristo, porque ahí fue donde unificó a la Gran Persia con 127 provincias, que era lo que era total gobernado por Artajerjes. De ese es el que se está nombrando, y pues sabemos de que la historia que aconteció en esa época con Esther. Después dice: entonces después surgirá un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y logrará lo que se proponga. Pero cuando esté en la cumbre de su poder, su reino será quebrado y dividido en 4 partes. Aquí sigue el reino de Grecia, que ya lo habíamos hablado por medio de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue una persona un rey que llegó a gobernar muy joven. Dice que desde los 28 años hasta los 32 años, que muere prácticamente borracho por una fiebre, supuestamente una fiebre, pero por una borrachera que tuvo. Pero que fue un gran gobernante, fue un gran rey, pero no pudo gobernar su cuerpo, no pudo gobernar su mente ni sus impulsos. Entonces dice que el gobierno se dividió en 4 partes, porque como él era tan joven, entonces no tenía descendientes. Tenía un hijo, pero me imagino que estaría muy pequeño. Entonces no tuvo descendientes en ese momento para gobernar, y quedó dividido en 4 partes ese imperio. Fue un imperio que después, más adelante, viene a reinar y a hacer pactos con el norte y el sur, y empiezan a hablar de lo que es toda una historia. Pero mire que mucha gente, este relato, esta visión es tan exacta
que mucha gente ha puesto en duda, personas que no creen en la palabra de Dios, que quieren de pronto juzgar lo que está puesto en la palabra de Dios, y dicen muchos de que este libro o que estos relatos no fue escrito en el año 536 antes que sucedieran los hechos, sino que se escribieron después de lo que pasaron, o sea, ya escribiendo como la historia, porque tiene una exactitud tan precisa que lo han puesto hasta en ese punto de duda. Yo lo creo porque yo creo que la palabra de Dios es veraz. Yo creo que Dios sí le habló a Daniel y que pues no había necesidad de ponerse a inventar todo este mundo de cosas para colocarlo después de lo que aconteciera. Pero de verdad que esto, si lo podemos constatar e ir despacio y buscar de pronto en Google la historia de todos los gobernantes que hubo desde Ciro prácticamente hasta casi que el Imperio Romano, vemos la exactitud de toda esta profecía y pareciera que estuviera describiendo la historia, pero sin nombres específicos. Y dentro de todos estos reinos hay uno que sobresale más adelante, y este gobierno, este rey, es algo que es importante mencionarlo porque es una semejanza o es como un prototipo del anticristo que hizo cosas desastrosas que a veces se confunde incluso misma profecía de lo que habla de todo lo que hizo este rey con lo que va a hacer el anticristo en el futuro, y es nada menos y nada más que del rey Antioquio IV Epifanes. Ese rey más o menos estuvo su dinastía desde el año 175 a.C. hasta el año 164 a.C. Dice que Antioquio era griego y reinó desde Siria en la dinastía de Seleucia, desde el 175 a.C. hasta el 164. Mire que este hombre hizo mucho daño y llegó incluso a ir a Jerusalén y a tratar de cambiar todas las cosas, los ritos, e impidió inclusive que se hicieran los ritos o los sacrificios al Señor que hacía normalmente los judíos en el templo lo que quedaba en Jerusalén. Y esto está escrito en el libro de Macabeos, donde habla de que se le prohibió al judaísmo toda manifestación religiosa y trató de acabar con ellos. Dice que comenzaron a hacer ritos y establecer culto a los dioses griegos dentro del templo, y ahí fue donde hubo abominación, porque desafortunadamente al llevar estos animales que eran inmundos para los judíos y a proclamar y a colocar estatuas de dioses griegos, estaban profanando el templo de Dios, y eso es lo que el anticristo va a hacer después de los 3 años y medio de paz que va a haber en el periodo de la gran tribulación. Después de los 3 años y medio él va a llevar profanación al templo, no se sabe cómo, pero pues está escrito eso. Y aquí es donde se asimila, porque el mismo Antioquio habla acerca de mal de Dios, y empieza a profanar y a decir y a hacer cosas que no le agradan a Dios, y es lo mismo que va a hacer el anticristo. Por eso vemos en este personaje la faceta de lo que va a ser el anticristo. O sea, es como una antesala, pero fue malo, pero el anticristo va a ser mucho más malo y va a hacer muchas más cosas difíciles para el pueblo judío y para todas las naciones, porque el otro va a tener más poder, porque va a ser un gobernante de todas las naciones y va a subirse y a tratar de que lo traten como Dios, igual que este Antioquio IV Epifanes.
Así que esto es básicamente el relato del capítulo 11. Es muy extenso. Podríamos estarnos una hora hablando de esto. Yo me puse a investigar todo lo que más o menos relata la historia. Pero lo que más me sorprende es la exactitud de la profecía, la exactitud de los tiempos de los reyes que van a venir y todo, porque es que es una bendición muy grande saber de que Dios ha dado profecías exactas que se han cumplido, que para nosotros son historia y las podemos constatar. Y es muy fácil juzgar hoy en día y decir, no, pues esto lo hubieran podido escribir después, pero ahí es donde viene la fe. La fe nuestra viene en que la palabra de Dios es veraz, de que todo lo que está escrito ahí Dios lo hizo y lo dijo, y si está escrito yo lo creo, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas, y Dios nos da a conocer todas estas cosas para que precisamente nosotros estemos preparados en un futuro para lo que viene. Mira que muchas profecías se ha hablado del tiempo de la gran tribulación, se ha hablado de lo que va a ser la entrada o el gobierno del anticristo y todo eso. ¿Y sabe por qué es que el Señor pone tanto énfasis en eso? Porque Dios no quiere que ni usted, ni yo, ni nadie, ni ninguno de nuestros familiares que todavía no conocen de Él lleguen a ese momento, porque va a ser un momento horrible. Así que el Señor hace bastante énfasis en esto y lo repite, precisamente es para que nosotros tengamos el conocimiento y no vayamos a estar en ese tiempo de gran tribulación, porque va a ser algo desastroso para todas las personas que se queden aquí. Tenemos una gran oportunidad hoy en día de recibir a Jesucristo como Dios y Salvador. Si no lo has recibido, hoy puedes recibirlo. Y si tú ya lo recibiste, pues habla de este mensaje, háblale a las personas que aún no lo conocen, porque para que ellos sepan de que verdaderamente va a ser horrible el tiempo de la gran tribulación, el tiempo donde van a haber muchas cosas difíciles que se van a salir de control de las personas, porque cuando nosotros nos vayamos en el rapto vamos a estar en el cielo y el Espíritu Santo va a estar allá. O sea, no va a estar el Espíritu Santo para ayudar a las personas, sino que las personas van a estar aquí solas, y eso es algo bien difícil. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que les ayude a todos nuestros parientes, a nuestros familiares, a reconocer de que Dios es Dios, de que Dios Padre mandó a Jesucristo a morir por nosotros para perdonarnos todos nuestros pecados, que la justicia se hizo por medio de Cristo en la cruz para que todos podamos ser salvos y poder tener esa eternidad con Dios. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en oración y vamos a decirle al Señor: amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo que nos permites compartir en este día, Señor. Gracias, Señor, porque de verdad que somos bendecidos al haberte recibido, Señor. Somos bendecidos al ser justificados por tu gracia, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por cada persona que escucha estos audios, Señor. Si alguno no te ha recibido a ti, Señor, te pido que este sea el momento propicio para que te reciba, Señor. También te pido por todos mis parientes, los familiares, Señor, por los familiares de las personas que escuchan estos audios que todavía no te reciben, Señor, para que ellos puedan tener esa conciencia, Señor, y que se quite ese velo de religiosidad, ese velo donde se oculta todo lo verdadero, Señor, que todo lo que está escrito en tu palabra, Señor, sea algo que sea revelador para ellos también, Señor. Yo te doy gracias, papito lindo, por este tiempo. Te entregamos el resto del día, Señor, y te pedimos, Padre, que nos bendigas en todo momento. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.